y está ahorita de meramente. En virtud de que están entregadas en tiempo y forma, consulte la Secretaría de la Asamblea si se admiten a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión los artículos del tercer tema. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Si se admiten a discusión, señora Presidenta. En consecuencia, están a discusión las reservas. Informo a ustedes que se han registrado para intervenir los siguientes senadores y senadoras. En contra, el senador Pablo Escudero Morales, el senador Martín Orozco Sandoval. En pro, la senadora Angélica de la Peña, la senadora Luz María Beristain, el senador Benjamín Robles Montoya y el senador Marco Antonio Blázquez Salinas. Tiene el uso de la tribuna el senador Pablo Escudero. Desde su lugar lo puede hacer, senador, con mucho gusto. Gracias, Presidenta. A lo largo del debate me fue llamando la atención que algunos senadores pensaban que Pemex y sus empresas subsidiarias y filiales no estarían sujetas a la revisión de la Auditoría Superior de la Federación. He platicado con ellos, la verdad de las cosas es que el artículo no estaba en la parte de controles, estaba en otro lado, y toda vez que pues lo hemos resuelto y hemos platicado con ellos, pues yo declino. Hay artículo expreso que la Auditoría Superior de la Federación audite y revisa a estas empresas. Es cuanto. Gracias, senador. En uso de la palabra, la senadora Angélica de la Peña para hablar en pro. Hasta por 5 minutos. Gracias, señora Presidenta. Sobre la reducción de la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados, es necesario, desde nuestro punto de vista, que este dictamen, que establece por mandato constitucional la creación de estas empresas productivas del Estado, que es así como denomina a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, ahora, se establece que ambas empresas gozarán de mecanismos de administración y operación eficientes que seguirán siendo 100% del Estado mexicano. Por tanto, no se entiende la razón, si me permiten decirlo, la razón de reducir al máximo la transparencia y la rendición de cuentas de estas empresas para que puedan ser fiscalizadas en primerísimo lugar por la Auditoría Superior de la Federación. Cabe señalar que por entes públicos, que es la atribución que tiene la Auditoría Superior de la Federación, la propia Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación las define como las personas del derecho público de carácter federal con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otro asunto de gran preocupación tiene que ver con la supletoriedad ambigua que caracteriza a este dictamen. Esta ambigüedad implica que la ley suplida regula deficientemente una determinada institución jurídica que sí se encuentra prevista en otra ley. Por lo tanto, no puede haber supletoriedad cuando el ordenamiento suplido no contempla la figura jurídica de qué se trata. Es un problema que es de elemental
atención para su corrección. El dictamen señala que Pemex y CFE se sujetarán en primer lugar por lo que establezcan sus leyes y por lo que terminen sus respectivos consejos de administración, y en segundo lugar, de manera supletoria, por el derecho civil y mercantil, y no por el derecho administrativo. Es decir, establece la supletoriedad del derecho mercantil y civil. Sin embargo, dicha redacción es confusa, ya que no se es clara si se refiere a la competencia de los tribunales o a la legislación aplicable. Cabe señalar, como ustedes saben, que la materia civil es de competencia predominantemente local y la mercantil es lo que conocemos como concurrente, que puede estar a nivel federal o a nivel local, aunque no obstante, la práctica jurídica nos ha llevado a que los tribunales locales conozcan de la totalidad de los juicios mercantiles. Por tanto, a efecto de evitar lagunas y antinomías sobre la competencia y la vía para aplicar la supletoriedad del derecho civil o mercantil, se propone su eliminación, dado que ya existe en la legislación y en la práctica procesal la competencia para conocer de una u otra materia. Concretamente, la Ley de Petróleos Mexicanos, en su artículo primero, que es la propuesta concreta, se propone en el último párrafo, en donde señala que se regirán exclusivamente por el régimen especial previsto en el título quinto bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se cambie y se diga se regirán en materia de fiscalización por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Lo mismo, la misma redacción se propone también, porque coincide, en el artículo primero de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Termino. El 3, que también coincide en ambas leyes, se propone que el derecho mercantil y civil serán supletorios. Eso es lo que se pide se derogue. Y en el artículo 46 de la ley de Pemex, que coincide con el mismo asunto, pero con un artículo denominado como el 45 en la ley de la CFE, se propone que en la fracción primera se establezca representar al gobierno federal para administrar y ejercer actos de dominio. Bien, nos parece que esto es necesario, además reconocer que la Auditoría Superior de la Federación expresamente tenga la vigilancia y la auditoría tanto de Pemex como de CFE, sus empresas productivas de ambas, así como en su caso, las empresas filiales. Esa sería la propuesta en lo concreto sobre este último tramo de nuestra discusión. Gracias. Gracias, senadora. En el uso de la palabra, el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Nadie que conozca verdaderamente la historia de Acción Nacional puede dudar de su congruencia desde su conformación como partido político. Ejemplos sobran. En 1940, Manuel Gómez Morín ya señalaba la necesidad de crear un sistema técnico y eficaz en explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, un sistema con el que contamos a partir de hoy. México necesita inversiones e infraestructura para aumentar su productividad. México necesita eliminar la corrupción en CFE y Pemex. Esto lo propiciará el nuevo marco legal de las empresas de Estado. Con el nuevo marco regulatorio, Pemex y CFE se organizarán y funcionarán conforme a sus propias leyes,
lo cual les dará mayor libertad para competir con las empresas privadas. Podrán también contar con empresas productivas, subsidiarias y filiales. Su nuevo régimen jurídico le permitirá asociarse con empresas que cuenten y compartan mejores tecnologías. Eso les permitirá ser más eficientes y contar con trabajadores mejor capacitados. Gracias al nuevo modelo, las ahora empresas podrán optar con mayor eficiencia y rentabilidad en sus diversas unidades de negocio, basadas en criterios de sustentabilidad financiera, así como de libertad en el terreno técnico, operativo y de gestión. Un aspecto muy importante de la nueva normatividad es la independencia de los órganos de vigilancia y auditoría. Voy a enunciar 6 que realmente son filtros para que se viva una empresa con transparencia. El primero, el Comité de Auditoría, que depende del Consejo de Administración, que lo preside un consejero independiente, que verifica y certifica la información financiera y los sistemas contables, y que revisa los dictámenes de una auditoría externa. 2. Titular de la auditoría interna, propuesto por el comité y designado por el Consejo. Verifica el funcionamiento del control interno. Facilita la información a autoridades competentes y al auditor externo. Turna a la unidad de responsabilidad posibles irregularidades administrativas. 3. Un despacho asignado para la auditoría externa. 4. Una unidad de responsabilidad con independencia total a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, sin competencia alguna en el control interno y en las auditorías internas. 5. Ya antes mencionado, la Auditoría Superior de la Federación tiene competencia. 6. Se avanza también en la vigilancia, el control y la rendición de cuentas. Pemex y CFE deberán cumplir con las disposiciones sobre revelación de información derivadas de la Ley de Mercado de Valores, entre otras las siguientes: riesgos financieros, riesgos estratégicos, riesgos operativos y riesgos de cumplimiento, que señala esta misma ley en su artículo 104. Contarán además con medidas orientadas a garantizar la integridad en las contrataciones de bienes y servicios, que eviten, identifiquen y permitan sancionar actos de corrupción. Al resaltar las virtudes de este nuevo marco legal, viene a mi mente la memoria de muchas veces dicho por Acción Nacional: la apuesta a sujetar a todos los gobiernos, a todos los poderes, a todas las empresas del Estado, a las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. CFE y Pemex no son la excepción. Las senadoras y los senadores de Acción Nacional siempre apoyaremos lo que en conciencia, lo que con la mirada puesta en el futuro de la nación mexicana pensemos sea benéfico para el pueblo de este país. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora. Presidenta, compañeras y compañeros, en mi primera intervención comenté que tanto en el plan de negocios de Pemex como el de la CFE, establecidos en el artículo 14 y en el artículo 13 de sus respectivas leyes, no se estipulan metas operativas y financieras que cada línea de negocio deben de alcanzar durante los 5 años de ejecución del plan. Esto, para empezar, dificulta enormemente 3 asuntos. Primero, la evaluación
Segundo, dificulta la rendición de cuentas. Y tercero, termina dificultando la transparencia. Sin metas, simplemente es muy difícil poder exigir resultados. Las empresas de Estado, por eso es que deben de establecer compromisos claros, metas concretas, y no solamente metas de proceso y de organización, sino principalmente metas de creación de valor. Eso, además de metas de carácter financiero, son, a final de cuentas, lo que toda empresa persigue. Y justamente sobre ello, sobre medir el desempeño de los directivos, para que asuman la responsabilidad por los resultados y no solamente por los procedimientos, es de lo que tiene que ver las reservas que nosotros estamos presentando el día de hoy. ¿Qué es lo que queremos evitar? Que pase lo que le pasó a los bancos y a las empresas financieras norteamericanas, que mientras, en 2008, en 2009, durante la crisis, que mientras las empresas quebraban, los altos directivos estaban cobrando estos bonos millonarios conocidos como Golden Balloons. Eso es lo que queremos evitar, y la verdad que aquí, en este dictamen, pues simplemente no viene. Creo que debemos de reconocer y sentarnos a revisar que si hay un error, hay oportunidad de remediarlo. Ahora, si es una omisión intencionada, pues ha quedado muy claro para qué es. Segundo, permítanme y discúlpenme que siga insistiendo con el tema de la comparecencia de los consejeros independientes de Pemex. A todos aquellos que presumen haber leído el dictamen, saben en dónde está. Y está aquí. Sin la comparecencia. Sin la comparecencia. ¿Por qué es tan delicado esto? Porque tiene que ver, es que hace rato, no es un cheque, senador, es parte del dictamen, nada más está ampliado. Eso, la no comparecencia, tiene que ver con temas de fondo, tiene que ver con la separación, el divorcio que estamos generando desde hace muchos años, partidos políticos, funcionarios públicos con la ciudadanía. A ver, yo les pregunto, ¿a qué persona en México, a qué mexicano común y corriente, cuando quisiera formar parte de una institución, quisiera entrar a trabajar en una empresa o en una propia institución del servicio público, le va a decir, yo le mando mi currículum, pero me niego y no quiero hacer la entrevista de trabajo, porque considero que no es necesaria? Por favor, vengan a explicarnos para qué es la no comparecencia. ¿A quién quieren proteger? ¿Estamos pensando en alguna suerte de blindaje, de protección para cierto tipo de personajes? Si es así, pues vengan y explíquenlo. Esa es la invitación. Y finalmente sí quiero decir, porque hace rato se dijo aquí en tribuna que en tema de controles democráticos, la remoción era ya facultad del Senado. No, la remoción sigue siendo facultad del Ejecutivo Federal. Hay que entender que los controles democráticos en este tema tan importante no pueden estar nada más en esta parte del artículo 37, y simplemente se está estableciendo que el Ejecutivo Federal, si de repente la actuación de un funcionario público de Pemex, por el catálogo de razones que se establecen, no le parece, lo puede removerlo, y dará cuenta al Senado que con una mayoría simple, dice mayoría absoluta, se entiende que es el 50+1, vamos a aprobar una remoción del Ejecutivo. ¿En qué momento eso es un control democrático? O simplemente, quizá hay que dejar claro que lo que opinan algunos senadores y otros sobre qué es un control democrático hay un abismo de diferencia. Por eso, y disculpen que los moleste con esto, les voy a recomendar este libro ahora sí también, El Senado en las democracias contemporáneas, que orgullosamente publicó el Senado de la República. Es un libro que habla sobre los controles democráticos y las facultades de los distintos senados de otros países. El Bundesrat alemán, el Senado italiano, el Senado de Estados Unidos. Está en la librería y en la biblioteca Melchor Ocampo del Senado. Ojalá lo puedan revisar y entiendan qué es el control democrático. Control democrático no significa avalar y aprobar las decisiones del Ejecutivo. Si ustedes quieren convertir al Senado de la República en una oficialía de partes que dé visto bueno con una votación que saben que tienen aquí en el Pleno, bueno, ese es su problema. No lo confundan con controles democráticos. Están muy confundidos en ese sentido. Y por favor, una respuesta, la que quieran, sobre el tema de la no comparecencia. Muchas gracias. Gracias, senador Zoe. Tiene el uso de la tribuna senadora Luz María Beristain Navarrete.
en pro del Grupo Parlamentario del PRD. Con su venia, señor presidente, senadoras, pues el senador Zoe me recomendó un libro muy bueno que yo me atrevo a recomendarles a ustedes, de James Radisson, el que escribió Why Nations Fail, ¿por qué las naciones fracasan?, donde dice clarito, la corrupción no existe, solo existe la debilidad institucional. Creo que es una frase que tenemos que reflexionar. Eso dice este señor muy talentoso. Y bueno, y los budistas dicen, la corrupción, según las filosofías del interior, surge desde la mente insatisfecha, en donde se exacerba el yo y el ego en su más alta debilidad. La mente que siempre desea tener y poseer. Lo dijo Yasmín Díaz, una budista muy importante de aquí de México. Bueno, pues nosotros observamos que aunque se incorporan algunas medidas para combatir la corrupción, como la implementación de este sistema de información pública sobre proveedores y contratistas de las empresas y sus subsidiarias, y mecanismos para la recepción de denuncias y quejas anónimas que se sujetan a la contratación de ellas, a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, siendo la autoridad competente la Secretaría de la Función Pública, sentimos que la responsabilidad se le está cargando a las y los trabajadores, liberando con ello a las autoridades que la han conducido en los últimos 15 años. Lo anterior asegura el fracaso de ambas empresas y el predominio de las empresas privadas. La discrecionalidad para fincar responsabilidades por parte de los propios consejeros implica un manejo político de los mecanismos sancionadores por parte de la mayoría de consejeros leales al Ejecutivo Federal, por lo que es indispensable eliminar esta discrecionalidad e implementar sistemas autónomos y transparentes de rendición de cuentas. La designación del auditor externo por parte del Consejo de Administración no asegura que su actuación no responda a los designios del Ejecutivo Federal ni su eficacia. Es necesario que el mismo sea designado ya sea por el Congreso o por la Auditoría Superior de la Federación. Luego entonces, la propuesta de nosotros, los senadores del PRD, es que se elimine la injerencia del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y demás funcionarios públicos en Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Proponemos que además de darle autonomía a ambas, se permita que haya más criterios en las designaciones de los consejeros, que se eliminen las referencias al Ejecutivo Federal para cambiarlas al Estado como propietario de las empresas productivas, y en algunos casos se elimine la toma de decisiones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgarla al Consejo de Administración o al Congreso de la Unión, según el caso. Gracias. Gracias, senador. De la intervención de la senadora Beristán, la senadora Padierna y la senadora Laura Cuellar. Para hechos las dos sobre esta intervención y se agotan las intervenciones del Grupo Parlamentario del PRD. Por favor, senador. Gracias, presidente. Ubico el tema, estamos hablando combate a la corrupción. Pemex tiene activos los siguientes: 449 campos de exploración, 9,476 pozos de producción, 231 plataformas marinas, 4,992 kilómetros de oleoductos, 5,223 kilómetros de ductos de crudos, 8,917 ductos de productos, 9,038 kilómetros de gasoductos, numerosos centros procesadores de condensados y gas,
21 criogénicas en 9 complejos procesadores de gas, 18 terminales de gas licuado, 6 refinerías, 77 centros de distribución de petrolíferos para abastecer a 10.042 estaciones de servicio, 8 complejos petroquímicos, 17 buquetanques y 1.360 autotransportes. Estos activos no pueden nadie decir que se trata de una empresa improductiva. Las iniciativas que estamos analizando buscan más bien privatizar estos activos de altísimo valor para México. En el régimen de excepción que presentan estas leyes, quiero mencionar varias cosas. Primero, salarios. Es un régimen especial, distinto al artículo 127 constitucional, serán aprobados libremente por el Consejo de Administración. Se trata de que se autoasignen sus salarios. Solo quiero llamar su atención. Cada una de estas 449 campos de exploración, 4.992, etcétera, etcétera, todo lo que leí, cada una puede convertirse en una filial, en una subsidiaria, y cada filial y cada subsidiaria va a tener un consejo de administración. Todos serán pagados con recursos públicos. Es un aparato gigantesco de alta dirección que se va a autoasignar sus salarios. Estos salarios serán a valor de mercado, dice la ley, o nos explican que si no ganan igual que en otros países a valor de mercado, ¿quién los va? No los van a querer aquí y van a tener que irse a otros países. Por favor, ¿quién va a querer lo que hay aquí de funcionarios? La Secretaría de Hacienda, dice esta ley, establecerá límites de techos en este rubro de servicios a los servidores públicos de pago. El problema es de que del director hacia abajo pueden no aumentar los salarios, y todo el techo presupuestal que ponga el secretario de Hacienda en servicios personales puede ser justamente para este fin. Habrá muchos consejos, no aplica la ley de responsabilidades, el artículo 36 exonera de responsabilidades por actos u omisiones, habrá una autorregulación, se creará un código de ética que sustituye al régimen general de ley de responsabilidades. El artículo 96 prevé que si hubiera daño o perjuicio causado por los consejeros, entonces se abrirá un seguro de fianzas o cauciones, seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto del daño para afrontar las consecuencias de los actos u omisiones de los miembros del Consejo. Es una contratación de coberturas financieras para indemnizaciones por daños y costos legales a favor de los consejeros de Pemex. Que no estoy hablando de un consejo, sino de decenas de consejos, porque cada filial de CFE de Pemex se reproducirá, se multiplicará. Es la creación de una élite. Termino diciendo que el 24, hace unos meses, en la Cámara de Diputados compareció el director de Pemex Exploración y Producción. Informó que hay 5,000 pozos exploratorios, 30,000 pozos de desarrollo, información sísmica bidimensional que abarca más de 430,000 kilómetros lineales, y todo un acervo técnico de altísimo valor que él lo ubicó en un volumen de información equivalente a 8 petabytes, 8 millones de gigabytes, equivale por
ser esquemáticos, a 8 millones de computadoras personales, de 2 discos duros de 500 gigas cada uno. Es un acervo de Pemex que le costó a la nación. Debe preservarse. Dentro de los lineamientos que están estableciendo aquí es de que esta información se puede comercializar, lo cual nos parece una aberración. Por último diría que se debe de prohibir las puertas giratorias, porque actualmente Adrián Layuz es miembro de McKinsey, de Schlumberger, de Trident, de Petroquímica Beta, lo mismo de McKinsey, ahora está en Pemex, Carlos Murrieta, Esteban Levis. En Oro Negro está Luis Ramírez Corzo, exdirector de Pemex, José Antonio Ceballos, exdirector de Pemex Refinación, y una lista enorme, Georgina Kessel, Emilio Lozoya, Mario Borregar, Sergio Hidalgo. Todos estos están en puertas giratorias. Si no están en Pemex, están en su aliado. ¿Cómo vamos a admitir que estas personas puedan estar en el mismo consejo de administración? Pues son juez y parte. Son de las aberraciones que pusieron en estas leyes y les llamamos a la responsabilidad. Senadora Cuellar. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, considero preocupante que la propuesta de este dictamen tenga tantas omisiones en materia de transparencia y combate a la corrupción. No es posible que la empresa que sostiene una parte importante del erario y que ha tenido tantos escándalos de corrupción, la coloquemos en una situación jurídica endeble y que abre las puertas para la opacidad. En primer lugar, considero que de acuerdo a lo planteado en el capítulo 5 en materia de responsabilidades, debe evitarse la discrecionalidad para fincar responsabilidades a los culpables de algún acto u omisión en la paraestatal. Asimismo, es importante otorgarle un espacio al Poder Legislativo en cuanto a las labores de vigilancia, de acuerdo a lo planteado en el artículo 93, cuando se hace referencia a la facultad de la Unidad de Responsabilidades para abstenerse de iniciar un procedimiento o de imponer sanciones administrativas al personal. La propuesta es que esto sea con autorización de la Auditoría Superior de la Federación y a condición de que no se hayan originado daños colaterales o en perjuicio de terceros. Y es de mi especial preocupación lo planteado en el artículo 80, donde se establece que cuando se contraten servicios el proceso solo tendrá carácter administrativo hasta llegar al fallo de la licitación. Esto quiere decir que cuando quede adjudicado el contrato, según el artículo, todos los actos o aspectos que deriven del contrato serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable. Por lo tanto, la información derivada de estas operaciones dejará de ser de carácter pública, como lo ha sido hasta ahora. Eso es inaceptable, puesto que nos impide conocer los detalles del dinero público utilizado para dichos contratos y la manera en que serán explotados los hidrocarburos, recursos que le pertenecen a la nación. Esto es un claro retroceso al derecho del acceso a la información pública establecido en el artículo 6 de la Constitución. Y es una clara muestra de las limitaciones de este dictamen que evidencian lo que hemos estado denunciando de esta reforma, que fomenta la corrupción, la discrecionalidad y está contra el interés de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene el uso, faltan 2 oradores en pro. Declina el senador Benjamín Robles Montoya.
Gracias, senador Montoya. Sonido en el escaño del senador Blázquez. Muchas gracias, señor presidente. Me corresponde ser el último orador. Sí. Seré muy breve desde mi escaño y le agradezco la tolerancia que ha mostrado a lo largo de la Asamblea. Nada más para recordarle, con todo respeto, a mis amigos del PRI y del PAN, que hace 3 horas subí a la tribuna y pedí que me desmintieran sobre el tema de la eliminación de los subsidios. Fui muy claro, he sido muy claro durante todo el debate de que la eliminación de ese tercer y último párrafo del artículo 139 de ninguna manera no engañen al pueblo. No es posible que por eso se sostengan los subsidios, debido a que la metodología de las nuevas tarifas persiste en los 2 primeros párrafos. Entonces quiero preguntar, antes de terminar la Asamblea, los estoy viendo de manera panorámica a mis compañeros del PAN y del PRI, si alguno de ellos está dispuesto a debatir en la materia, y si no, entenderemos que una vez más habrán mentido a la nación, omitiendo un párrafo para simular que se mantienen los subsidios, cuando esto es absolutamente falso. Los subsidios desaparecen con esta ley secundaria de la reforma energética. Es la cuenta, señor presidente. Gracias, senador Blázquez. Muy agradecido al senador Robles Montoya. Antes de proceder a consultar si se aceptan las propuestas presentadas sobre los 3 temas abordados, les informo que el senador Isidro Pedraza solicitó consultar nominalmente la aceptación de su propuesta de adición. Realizaremos 2 votaciones, una económica para consultar si aceptan todas las propuestas que acaban de ser discutidas, y la segunda votación será nominal para atender la solicitud del senador Isidro Pedraza para adicionar un artículo transitorio al proyecto de la ley de Pemex. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas presentadas a los artículos que fueron abordados por grupos en 3 temas. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas que acaba de explicar el presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se aceptan, señor presidente. Gracias. Y como está en los acuerdos de desarrollo de nuestra sesión, las participaciones de los senadores pasarán al diario de los debates. Les agradecemos mucho. En consecuencia de la votación, no se aceptan las propuestas de modificación de los artículos discutidos en lo particular. Se mantienen en los términos del dictamen y se reservan para su votación nominal en conjunto con los demás artículos reservados. Para atender la petición del senador Isidro Pedraza de realizar la votación nominal para la consulta de aceptación de su propuesta de adicionar un artículo transitorio 18º al proyecto de ley de petróleos mexicanos, hágase los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Al voto en pro apoya la propuesta en adición del artículo. El voto en contra mantiene el dictamen con los transitorios que así se proponen. Repito, el voto en pro, o sea, el sí, apoya la propuesta de adición del artículo del senador Isidro Pedraza. El voto en contra mantiene el dictamen con los transitorios que así se proponen. Dictamen que propuso la comisión. Ábrese el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo descrito. Procedan, senadores y senadoras.
Sonido en el escaño del senador Zoé Robledo. Para saber si ya me pueden regresar mis libros que les presté ayer el diccionario de política de Pasquino y Bobbio. Si ya acabaron de usarlos, si no, con gusto. Seguramente me dice servicios parlamentarios que ya estarán en su oficina. Le agradecerían los 128 senadores que nos donara un ejemplar a cada uno de nosotros. Por favor, se lo agradezco. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Sigue abierto el tablero electrónico. Señor presidente, conforme al registro, sigue abierto el sistema. Pueden emitir su voto. Sí. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 21 votos en pro y 76 votos en contra, 22 votos en pro. Gracias, secretaria. En consecuencia, no se acepta la propuesta. Nos faltaban los votos ya del senador. Tome nota la secretaría, por favor. Senador Rufo, ¿el sentido de su voto? En contra. Tome nota la secretaría, por favor. ¿Algún otro senador? 77 en contra. En consecuencia, no se acepta la propuesta de adición de un artículo 18º transitorio. Continuamos con el desahogo de las propuestas de modificación a los artículos reservados por diversos senadores. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se emiten a discusión las propuestas que presentaron los senadores David Monreal, Manuel Bartlett, Mónica Arriola y Marco Antonio Blázquez. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas que presentaron los senadores que enunció el señor presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señor presidente. En consecuencia, los artículos que reservaron los senadores mencionados se mantienen en los términos del dictamen para su votación nominal con los demás artículos reservados. Informo a la Asamblea que integrantes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera remitieron los textos de sus propuestas de modificación a los artículos del proyecto de decreto. El documento correspondiente está disponible en sus monitores y se les ha hecho llegar en forma impresa. Solicito a la Secretaría de lectura las propuestas. Doy lectura de las propuestas de modificación de las comisiones. Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 13, fracción quinta. Aprobar, a propuesta del director general, las directrices, disposiciones y políticas generales para las contrataciones que realicen Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas, subsidiarias y empresas filiales, debiendo señalar aquellas que por su importancia o trascendencia deban ser autorizadas por el propio Consejo. Artículo 26, fracción quinta. Deliberará en forma colegiada y sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, a menos que la ley o las reglas a que se refiere este artículo exijan una mayoría calificada. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. En caso de que la mayoría de votos no se alcance con el voto favorable de al menos 2 consejeros independientes, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, los consejeros que se opongan podrán emitir su voto razonado. El asunto será decidido
por mayoría simple de votos de los consejeros presentes en la siguiente sesión que celebre el término del plazo señalado. Fracción 10ª. El uso de las tecnologías de la información para la convocatoria a sesiones y de medios remotos de comunicación audiovisual para su celebración en caso necesario. Artículo 43, fracción 2ª. Proponer al Consejo de Administración la política de contratación, de evaluación del desempeño y de remuneraciones del resto del personal de Petróleos Mexicanos, de sus empresas productivas subsidiarias y de sus empresas filiales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la legislación y el contrato colectivo de trabajo vigentes aplicables. Artículo 46, fracción 8ª. Convenir y suscribir los contratos colectivos, convenios administrativos sindicales que regulen las relaciones laborales de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias con sus trabajadores, conforme a las previsiones máximas previamente aprobadas por el Consejo de Administración, así como expedir el reglamento de trabajo del personal de confianza en términos del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 74. La política de contratación de personal no sindicalizado deberá requerir la publicación y recepción de solicitudes en la página de Internet de Petróleos Mexicanos de cualquier vacante que dicha empresa o sus empresas productivas subsidiarias pretendan contratar. Transitorios. 9. La modificación de la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y finales, a que se refiere el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, así como la presente ley, no deberá afectar en forma alguna los derechos de sus trabajadores en activo ni los jubilados y pensionados. 17. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y filiales, con la participación de la representación sindical, establecerán los mecanismos que resulten necesarios para la debida capacitación de sus recursos humanos, con la finalidad de garantizar su eficacia, productividad y competitividad en la industria de los hidrocarburos y de la consecuencia de su objeto. Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Artículo 12, fracción 5ª. Aprobar, a propuesta del director general, las directrices, disposiciones y políticas generales para las contrataciones que realicen la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, debiendo señalar aquellas que por su importancia o trascendencia deban de ser autorizadas por el propio Consejo. Artículo 25, fracción 5ª. Deliberará en forma colegiada y sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, a menos de que la ley o las reglas a que se refiere este artículo exijan una mayoría calificada. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. En caso de que la mayoría de los votos no se alcance con el voto favorable de al menos 2 consejeros independientes, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, los consejeros que se opongan podrán emitir su voto razonado. El asunto será decidido por la mayoría simple de votos de consejeros presentes en la siguiente sesión que se celebre al término del plazo señalado. Fracción 10ª. El uso de tecnologías de la información para la convocatoria a sesiones y medios remotos de comunicación audiovisual para su celebración en caso necesario. Artículo 42, fracción 2ª. Proponer al Consejo de Administración la política de contratación, de evaluación de desempeño y de remuneraciones del resto del personal de la Comisión Federal de Electricidad, de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la legislación y el contrato colectivo de trabajo vigentes aplicables. Artículo 45, fracción 8ª. Convenir y suscribir los contratos colectivos y convenios administrativos sindicales que regulen las relaciones laborales de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias con los trabajadores conforme a las previsiones máximas previamente aprobadas por el Consejo de Administración, así como expedir el reglamento de trabajo del personal de confianza en los términos del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. Artículo 76. La política de contratación de personal no sindicalizado deberá requerir la publicación y recepción de solicitudes en la página de Internet de la Comisión Federal de Electricidad y de la empresa productiva subsidiaria correspondiente, de cualquier vacante que dicha empresa o sus empresas productivas subsidiarias pretendan contratar.
Transitorio 10. La modificación de la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad, a que se refiere el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, así como la presente ley no deberá afectar en forma alguna los derechos de los trabajadores en activo ni los jubilados y pensionados. 20. La Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas y filiales, con la participación de la representación sindical, establecerán los mecanismos que resulten necesarios para la debida capacitación de sus recursos humanos, con la finalidad de garantizar su eficacia, productividad y competitividad en la industria eléctrica y la consecución de su objeto. Ley Federal de Entidades Paraestatales. Artículo 3. Las empresas productivas del Estado y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, atendiendo sus objetivos y la naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del presente ordenamiento. Cuarto párrafo se deroga. 3. Transitorio 3. La reforma al artículo 3 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Es cuanto, señor presidente. Consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas a las que se acaba de dar lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aceptan las propuestas a las que se acaba de dar lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se admiten la discusión, señor presidente. En consecuencia, están a discusión. Tiene la palabra la senadora Laida Sansores San Román, que es la única oradora inscrita en este tema. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senadora. Presidente, compañeras, compañeros, porto orgullosamente esta casaca de un trabajador liniero de Luz y Fuerza, que son los que arreglan las líneas de transmisión y que, junto con los demás compañeros del ESMECO, miles de ellos, siguen en pie de lucha. Aquí se ha hecho un recuento el día de ayer, más lo que se acumule hoy: 130 intervenciones, 43 horas, 9 minutos. Lo que no se dice es cuántas reservas han sido aprobadas de las 800 que ha presentado la izquierda y que ha sustentado con argumentos. Ninguna, 0. Las reservas de las comisiones, como así le llaman, a las que manda el Ejecutivo, esas sí son las que se toman en cuenta, y esas siempre llegan como en la oscuridad, como los duendes a la medianoche, cuando ya los senadores están adormecidos. Hoy llegaron un tanto antes, estas que hoy están poniendo a discusión. No puede uno negarse porque son reformas, modificaciones adecuadas, que justamente yo había denunciado en la tarde cómo había esta asimetría en el trato laboral que se daba a los trabajadores de Luz y Fuerza y a los que se daba a los trabajadores de Pemex. Qué bueno que esto se corrigió. Yo hasta pensé, dije, bueno, qué bien, creo que me escucharon los señores del Ejecutivo que allá andan afuera, ya no hay ni estacionamiento, nos dijeron que porque tenemos muchos invitados del Ejecutivo. Pero bueno, si no fue el señor Romero de Champs, pues yo no sé quién fue, pero el señor Romero de Champs nunca dijo que él estaba luchando por este punto que era sustancial. Estos derechos, sí debe quedar claro, no son una dádiva, son una obligación. Pero díganme, ¿cómo le va a hacer? Y el señor Romero de Champs, creo que ya otra vez el escapista se fue. Esto, hace un ratito ahí estaba muy atento. Va a venir cuando sea la hora de votar, pero así lo tienen muy cuidadito. Pero a ver cómo le va a hacer para que la ley se cumpla. Porque así, a ver, el senador Bartlett, que muchas veces esto se aprueba, pero no se cumple como suele suceder en empresas públicas que han desaparecido. Yo creo que el senador Romero de Champs tiene que fajarse,
para que se reconozca el tabulador de salarios, las prestaciones, la categoría hasta del último trabajador, que se respete la estabilidad de los trabajadores y sus familias, porque dicen que estos acuerdos son como el acordeón, como el chorrito, que se hacen grandotes y se hacen chiquitos. Estas empresas productivas deben convertirse en patrones sustitutos, y sería muy grave que sucediera lo que sucedió con los trabajadores del SME. La CFE era el patrón sustituto, sin lugar a dudas. Un juez de distrito dio el fallo a su favor, y algunos ministros de la Suprema Corte que están aliados con la oligarquía, pues ¿qué hicieron? Revertir el fallo. Pero ahí sigue la lucha, no termina. Y preocupa mucho porque el senador Romero Deschamps firmó un convenio el 29 de julio del 2013 con el señor Lozoya para establecer una mesa de trabajo que para el redimensionamiento de la plantilla sindicalizada. ¿Qué es eso de redimensionamiento? Porque para mí tiene el tufo del despido, y eso es lo que quería yo que explicara, pero algún día me lo he de encontrar, porque me huele, me adivina, o ahí le anda soplando no sé quién, ¿verdad? Y se desaparece. Entonces espero que el escapista regrese a este escenario. Él se ha sentido molesto por estas reformas y uno entiende su enojo, pero lo que uno no comprende a veces es su silencio y menos su lambisconería. Porque aquí tenemos su discurso del 18 de marzo de este año. Señor presidente, su liderazgo en la búsqueda de hacer tangible el avance de los retos más significativos que enfrenta México ha hecho que Pemex se apreste a cambiar. No se apresta a cambiar, se apresta a morir y a desaparecer. Eso es lo que no dice. Pero yo entiendo que la ley Gordillo pesa mucho para él, que además de ser líder de los trabajadores, él debe entender que es representante popular y senador de la República, y nunca aquí ha levantado la voz, y tiene un fuero, y tiene una doble responsabilidad, y no puede pasar en esta Cámara, y aquí se lo permiten, pululando en las sombras. Ha quedado reducido a un senador holograma, que son los que parece que están en tercera dimensión. Eso es un holograma, parece que está en tercera dimensión, pero realmente está plano. Él tiene que tomar el lugar que le han dado sus trabajadores y que le ha dado la historia en este país. Quien aceptó ser representante popular, quien tiene la confianza de miles de sus trabajadores, no puede defraudarlos. Está obligado a defenderlos, así le vaya la libertad o la vida. Y él mismo dijo, los trabajadores de Pemex hace 7 décadas fueron el motor para la nacionalización del petróleo. Y yo espero que los petroleros de Pemex en estos momentos, junto con el pueblo de México, sean el motor para evitar este despojo. Y que viva López Obrador y su lucha indeclinable. Gracias, compañeros. Consulte la Secretaría de la Asamblea de Votación Económica si son de aceptarse las propuestas presentadas. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Son aceptadas las propuestas, señor presidente. Aceptadas las propuestas. La votación nominal de los artículos correspondientes será con las modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea. Informo a la Asamblea que realizaremos la votación nominal para los artículos reservados. Votaremos los artículos 13, 26, 43, 46, 74 y los transitorios 9º y 17º del proyecto de la Ley de Petróleos Mexicanos, los artículos 12, 25, 42, 45, 76 y los transitorios 10º y 20º de la Ley de Comisión Federal de Electricidad y el artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con las modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea y la adición de un artículo 3º al régimen transitorio del proyecto de decreto. Los demás artículos reservados los votaremos en los términos del dictamen por no haberse aprobado ninguna propuesta de modificación. Silencio, senadores, por favor, para
tengan la información de lo que van a votar. Hágase nos avisa que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación de los siguientes artículos reservados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, orden, por favor, para que quede claro qué artículos y cuál va a ser el sentido de la votación que ustedes decidan. Les pido atención a los senadores. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Y los transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo del proyecto de la Ley de Petróleos Mexicanos. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. Y los transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo del proyecto de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, el artículo tercero de la Ley Federal de Actividades Paraestatales y el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El artículo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las minas y el artículo tercero transitorio que se adicionó al proyecto de decreto. Ábrase el sistema electrónico. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recabar la votación nominal. Procedan, senadores y senadoras.
Falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Sigue abierto el sistema electrónico. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? ¿Cuántos son? 88. Señor presidente, conforme al registro en el tablero electrónico, se registraron 88 votos en pro y 26 en contra. Gracias, secretaria. Ha aprobado los artículos reservados del proyecto de la Ley de Petróleos Mexicanos. Ha aprobado los artículos reservados del proyecto de la Ley de Comisión Federal de Electricidad. Ha aprobado el artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ha aprobado el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ha aprobado el artículo 1º de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Y ha aprobado el artículo 3º transitorio que se adicionó al proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide en la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Informo a la Asamblea que en estos días tenemos un total de intervenciones de 478, la presentación del dictamen 6, votos particulares 42, posicionamientos 15, discusión en lo general 177, discusión en lo particular 238, horas de sesión acumuladas del 17 al 20 de julio 54.30. Esta presidencia declara un receso en nuestra sesión extraordinaria para continuar mañana el 21 de julio a las 12 del día. Empezaré con el apoyo de ustedes en punto, a las 12 en punto el día de mañana. Que tengan buena noche. Se dio inicio a la discusión en lo general, en la cual se registraron poco más de 20 oradores, tanto a favor como en contra. Dictamen que fue avalado en lo general y de los artículos no reservados con 89 votos a favor y 27 en contra. En la discusión en lo particular, las legisladoras y los legisladores presentaron sus reservas, las cuales fueron agrupadas de manera temática en 3 rubros, las cuales fueron rechazadas por la mayoría del Pleno y aceptaron las modificaciones de las comisiones dictaminadoras, tanto de Energía como de Estudios Legislativos Primera, quedando así avalado este dictamen, tanto en lo general como en lo particular con 88 votos en pro y 26 en contra. Cabe destacar que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Raúl Cervantes, decretó un receso para continuar este 21 de julio a las 12 horas del día y desahogar lo que tiene que ver con el 4º dictamen relativo a la legislación secundaria en materia energética. Yo lo invito a que esté al pendiente de toda la programación del canal del Congreso, ya que se estará dando a conocer esta actividad legislativa. Por mi parte ha sido todo, le agradezco que nos haya acompañado. Hasta pronto.